Siempre tuve miedo de los panteones. Desde niño evitaba pasar cerca, incluso de día. Pero en mi pueblo retar el miedo era casi un rito de iniciación. Aguantar dentro del panteón hasta la medianoche. Esa noche acepté el reto. Éramos dos, Luis y yo. Jóvenes, tercos, convencidos de que nada nos asustaría. La luna apenas iluminaba las cruces, y el viento hacía que las coronas de flores secas se sacudieran como si alguien invisible las tocara. Entramos riendo, con linterna en mano, pero apenas cruzamos la reja oxidada, el ambiente cambió. El aire se volvió espeso, frío, cargado de un silencio extraño, como si los sonidos del pueblo hubieran quedado lejos. Solo tenemos que aguantar hasta las 12, dijo Luis, intentando sonar muy seguro. Caminamos entre tumbas, leyendo nombres borrados por el tiempo. Las estatuas parecían vigilarnos con sus ojos de piedra, y cada crujido de ramas secas bajo nuestros pies nos hacía brincar. Fue entonces cuando lo escuchamos, pasos detrás de nosotros, lentos, pesados. Nos escondimos tras un mausoleo. Contuvimos la respiración. Entre sombras apareció un hombre alto, con sombrero, y un farol que proyectaba destellos amarillentos. Era el enterrador del pueblo. Nos está siguiendo, susurró Luis. Lo vimos recorrer las tumbas con calma, arrastrando su pala como si buscara algo. Su figura se movía de un lado a otro, y cada vez parecía más cerca. Pensamos en salir corriendo, pero si nos descubrían, todos en el pueblo se burlarían de nosotros. Así que seguimos adelante, intentando no hacer ruido. El reloj de la iglesia, lejano, marcó las 11:30. Luis insistió en ir hacia la bóveda más antigua, el corazón del panteón. Decían que allí, si aguantábamos, ganaríamos el reto con honores. Acepté a regañadientes. Al llegar, el ambiente se volvió insoportable. El frío era tan intenso que dolía respirar. La linterna de Luis parpadeó y se apagó de golpe. Y en ese instante lo escuchamos. Golpes sordos, como puños contra madera. Provenían de las tumbas alrededor. Primero uno, luego otro, hasta que parecían todos al mismo tiempo. El pánico nos hizo correr, pero al girar hacia la salida algo se interpuso. Figuras pálidas emergiendo entre lápidas, ojos hundidos, bocas abiertas, un silencio aterrador. No es posible, grité. Luis tropezó y cayó. Intenté levantarlo, pero las sombras estaban demasiado cerca. Fue entonces cuando apareció la luz del farol, el enterrador. Avanzaba directo hacia nosotros. Por un segundo creí que era parte de todo aquello, que venía a entregarnos a las sombras, pero no. Levantó la pala, golpeó el suelo y gritó con una voz que lava la sangre. «Fuera de aquí, no son suyos». La luz del farol se expandió como una llama viva. Las figuras se detuvieron. Retrocedieron entre las tumbas hasta desaparecer. Yo me levanté tambaleante. Busqué a Luis, pero ya no estaba. El enterrador me tomó del brazo y me arrastró a la salida. «¿Dónde está mi amigo?», pregunté desesperado. El hombre no respondió. Solo me miró con unos ojos cansados, llenos de tristeza que no olvidaré jamás. Al cruzar la reja, el viento cesó. Todo volvió al silencio normal de la madrugada. Me giré para reclamarle, pero él ya no estaba. Solo el farol encendido colgando en la entrada del panteón. Nunca volvimos a ver a Luis. En el pueblo, dicen que si alguien no respeta a los muertos, el panteón lo reclama como suyo. Cada que paso por ahí, entre lápidas viejas, creo distinguir un rostro conocido, el de mi amigo, observándome en silencio, esperando que regrese a acompañarlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Calavera Nocturna. Hoy hablaremos sobre panteones. Los panteones son más que simples lugares de descanso eterno. En muchas culturas se construyen sobre antiguos terrenos sagrados, portales donde el mundo de los vivos y los muertos se rozan. Se dice que las almas no siempre se quedan tranquilas. Algunas vagan entre las tumbas buscando compañía, reclamando lo que creen que aún les pertenece. En México, los panteones están rodeados de leyendas. Hay quienes aseguran haber visto sombras caminar entre las cruces, escuchar rezos a medianoche
o presenciar cómo algunas tumbas respiran. En pueblos pequeños se cuentan historias de veladoras que se encienden solas, entierros en los que los ataúdes se mueven y veladores que nunca regresaron de su ronda nocturna. Dicen que el diablo está en los detalles, por lo que hoy te traigo algunos datos insólitos y raros de panteones. En muchos cementerios de América Latina hay tumbas abiertas que nunca se rellenan, porque los sepultureros juran que algo vuelve a salir de ellas. En Argentina hay registros de veladores que renunciaron tras ver ataúdes moverse solos dentro de mausoleos sellados. Entre los panteones más famosos de México tenemos el Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco, considerado el cementerio más embrujado del país. Se habla de apariciones de monjes sin cabeza, fantasmas de niños y el árbol del vampiro, donde, según cuentan, un ser chupasangre fue enterrado y aún intenta salir de su tumba. También tenemos el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. Aquí descansan presidentes, militares y figuras históricas. Leyendas cuentan sobre sombras que caminan por pasillos y voces entre las tumbas. Los vigilantes aseguran que los candados de algunas rejas aparecen abiertos, aunque nadie haya entrado. También tenemos el Panteón Civil de Dolores, de igual manera en la Ciudad de México, considerado el más grande del país. Se dice que en Día de Muertos algunos visitantes han visto personas vestidas de época, que desaparecen si intentas hablarles. Está también el Panteón Municipal de Guanajuato, famoso por ser la cuna de las momias de Guanajuato, tema que ya tocamos en algún otro episodio. Durante las exhumaciones en este cementerio, muchos trabajadores afirmaron haber escuchado golpes y gritos desde los ataúdes. Hoy en día, algunos turistas dicen que al recorrerlo sienten como alguien los observa desde las tumbas vacías. Por último, el Panteón de Mezquitán, en Guadalajara, Jalisco, otro cementerio con fuerte actividad paranormal. Se habla de un niño que juega entre las tumbas y desaparece de golpe. Los cuidadores cuentan que las fotos que toman los visitantes a menudo salen con figuras raras, manchas o sombras que no estaban ahí. Los panteones guardan silencio, pero no es un silencio vacío. Es el eco de lo que alguna vez fuimos, mezclado con lo que aún acecha entre sus tumbas. Quizás la verdadera pregunta no es si los muertos descansan, sino si nosotros al entrar salimos siendo los mismos. Este fue un episodio más de La Calavera Nocturna. Cuidado con lo que habita entre las tumbas, porque a veces los muertos no se conforman con quedarse enterrados. Hasta la próxima y cuidado con lo que está en la oscuridad.